Tres errores de Elena G. de White sobre el sábado. Una respuesta a tres argumentos del profesor Cristian Blanco, del canal Metanoia. Parte 3. En la conclusión de la sección anterior, quedamos por analizar el argumento del profesor Cristian Blanco, a través del cual don Cristian intenta demostrar la no universalidad del sábado como día de reposo, debido a que el mandamiento al respecto no se registra en sí en Génesis 2, 1 al 3. Es decir, que siendo que la observancia del sábado como día de reposo no se especifica en Génesis 2, 1 al 3 como mandamiento para el hombre, concluir que dicho mandato abarca a toda la humanidad, como lo expresa Elena G. de White en la declaración citada, es una tontería de los adventistas. ¿Hay algo que decir a dicho argumento? Por supuesto que sí. Estamos ante el segundo argumento de quien a partir de ahora, en esta sección, también llamaremos el expositor. En primer lugar, hay que decir respecto al argumento mencionado que no estamos aquí en lo que respecta al mandamiento del sábado ante un mandato común de Dios al hombre. No que algún mandato o instrucción de Dios sea poco importante o menos importante que otro. Toda indicación divina es sagrada. Pero hay instrucción divina universal y hay instrucción divina local en el marco de determinado contexto. Ejemplos muy sencillos. No a toda la humanidad ni a todo hombre se le ordena construir un arca. Eso se hizo solo con Noé. No a toda la humanidad se le ordena construir un santuario en el desierto. Eso solo se le ordenó a Moisés. No a toda la humanidad se le ordena construir 6 ciudades de refugio. Eso solo se le ordenó al pueblo de Israel, etc. Pero hay mandatos divinos universales. Y esos mandatos están resumidos, sintetizados en un documento que originalmente fue escrito en piedra por Dios mismo. De todos los mandatos que se registran en las Escrituras, solo esos fueron escritos por Dios mismo en tablas de piedra. Sí, hablamos del Decálogo. Para nadie es un secreto que el sábado como día de reposo es el cuarto de estos mandamientos. Nadie discute eso, fuera del catolicismo romano que lo cambia de lugar de cuarto a tercero y de santificar el sábado a santificar las fiestas. Pero ese es tema aparte. Volviendo al punto. El argumento del expositor tiene que ver con el cuarto mandamiento del Decálogo. Es decir, no estamos hablando de un mandato local, históricamente hablando, como el de construir un arca o un tabernáculo. Estamos ante un mandamiento que está precisamente en el corazón mismo de la ley de Dios. El sábado como día de reposo. ¿Y esto en qué nos ayuda? En el análisis del argumento del expositor. Veamos, acerquémonos un poco más a esto. El argumento que el expositor señala como profundo. El mandamiento del sábado como día de reposo en Éxodo 20, 8 al 11 no se da en un vacío contextual. Se da como el cuarto de 10 mandamientos. Se da en el marco de un conjunto de normas morales entrelazadas extraordinariamente. Es más, las rige un estricto orden cronológico del que hablaremos en otra ocasión, para no salirnos mucho del tema. La relación del sábado como día de reposo, es decir, del cuarto mandamiento del Decálogo, con los otros 9 es tan inseparable que
es el punto de unión entre los primeros 3 y los últimos 6. Fue colocado intencionalmente por su autor en el centro mismo del Decálogo. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque es precisamente en el cuarto mandamiento donde el autor del Decálogo se identifica como tal. Si nos fijamos bien, de los 10 mandamientos, el único que da el nombre, el título y lugar de dominio del autor del Decálogo es el cuarto mandamiento. Jehová Dios, el nombre. Creador, el título. Cielos y tierra, su lugar de dominio. De modo que, sin el cuarto mandamiento, no habría cómo saber, basándose solo en el contenido de los otros 9, quién fue el que los dio. En el cuarto mandamiento es donde el autor del Decálogo se identifica con su nombre, su título y su lugar de dominio, lo que indica que sin la existencia del cuarto mandamiento y basados únicamente en el contenido de los otros 9, no habría cómo saber quién fue su autor. Es decir, referirse al sábado como día de reposo como un mandamiento aislado, solitario, no relacionado con los otros 9, es hacerlo en un marco ajeno, extraño al registro bíblico. A la inversa también es cierto. Referirse a los otros 9 sin incluir el cuarto es romper un orden divinamente establecido. Pero, un momento, ¿acaso no hace el apóstol Santiago al referirse a los mandamientos esto sin mencionar el sábado? ¿Acaso no menciona Santiago otros de los mandamientos sin incluir el sábado? Santiago 2:11. No, porque Santiago en esta lista, así como otros escritores bíblicos en otras ocasiones, no está enlistando los 10, solo está dando ejemplos de algunos. Tanto así que solo menciona 2, el quinto y el séptimo. ¿Y qué de Jesús en Mateo 19:18? ¿Acaso mencionó el cuarto, el sábado, cuando le habló al joven rico del Decálogo? No, no mencionó el sábado, como tampoco le mencionó ninguno de los 3 primeros, ni el noveno, no codiciarás. Estamos en tal caso en la misma situación de Santiago 2:10, donde solo se citan algunos de los mandamientos del Decálogo como ejemplo de la totalidad, sin excluir ninguno. Volviendo al punto, no se puede hablar de ninguno de los mandamientos del Decálogo sin incluir todos los otros 9. Es decir, puede hacérselo, y no son pocos los que lo hacen, pero eso está fuera de lugar bíblicamente hablando. En palabras del propio Santiago, ya mencionado, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, y el versículo 11 dice a qué ley se refiere, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Podemos verlo? El sábado es parte de algo que es un conjunto inseparable. Y lo mismo se da con cada uno de los otros 9 mandamientos. Son, por así decirlo, muy respetuosamente, en términos modernos, un paquete, una especie de organismo, donde un elemento hace posible al otro y donde todos están enlazados en un mismo propósito. En el caso del Decálogo, en hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. David, el salmista, tenía muy claro esto. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
palabras que resumen a la vez la función del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol Pablo en Hebreos 10, 6 y 7. ¿Vamos captando? Avancemos. Sintetizando, no se puede hablar de ninguno de los 10 mandamientos sin tomar en cuenta los otros 9. Hacerlo es desmembrar lo que Dios unió. Y Dios no unió solo el matrimonio, también su ley, en un conjunto inseparable. Y dado que esto es así según la Escritura, volvamos ahora al argumento del expositor. Él dice que como no hay registro de un mandamiento en Génesis 2 para guardar el sábado como día de reposo, decir que dicha observancia es para todo hombre, para toda la humanidad, es una tontería de los adventistas del séptimo día. Bien, tomemos el argumento y apliquémoslo a lo visto hasta aquí. ¿Cómo les parece lo siguiente? Como no hay registro en Génesis de un mandamiento expreso que prohíba matar al prójimo, que es el sexto mandamiento de la ley de Dios, decir entonces que dicha observancia es para todo hombre, para toda la humanidad, es una tontería. ¿Por qué entonces es llamado a cuenta Caín y en el mismo libro del Génesis, tan solo 2 capítulos después, por haber transgredido el sexto mandamiento? ¿Cómo es que Dios confronta a Caín por transgredir un mandato o un mandamiento que no existía? No existía según el expositor del video en nuestro análisis. Si ha de ser solidario con su argumento sobre el sábado, puesto que así como había un mandato expreso por escrito para la observancia del sábado como día de reposo, o más bien como no lo había, tampoco lo había para la observancia de no matar al prójimo. ¿O es que ese mandamiento sí estaba escrito en algún lugar? ¿Dónde, don Cristian? Usted le pide a los adventistas un solo texto en Génesis donde se dé la observancia del sábado como mandamiento explícito. Usted puede dar un solo texto en Génesis 1 al 3, antes del episodio de Caín y Abel, donde se le dé el mandamiento explícito de no matar. De poder dar el texto, pues adelante. Como adventistas somos todo oído. De no poder dar el expositor un solo texto, yo diría con todo respeto para él que el silencio siempre será mayor honor a la sensatez que el expresarse sin fundamento. Segundo ejemplo, tenemos en las Escrituras, de hecho, en el mismo libro del Génesis, otros ejemplos de evidencia clara del conocimiento de la ley moral de Dios a la humanidad, los 10 mandamientos o el Decálogo. Entre esos ejemplos está el del caso de los 10 hermanos de José, cuando estos son confrontados en su segundo viaje a Egipto, según Génesis 44. En ese capítulo se relata como parte de la estrategia de José el hecho de que se les acusa de haber robado la copa de plata de José. En el versículo 5 se les dice que han hecho mal con tal acto. Sí, nosotros sabemos que ellos no cometieron tal acto, pero ellos desconocían la estrategia de José. El punto aquí es que son acusados de robo y como supuestos ladrones tendrán que enfrentar las consecuencias. La pregunta aquí no es, ¿eran culpables? Pues bien sabemos que no.
La pregunta es, ¿por qué tienen que responder ellos por haber transgredido un mandamiento, una ley, que según el expositor, don Cristian, no existía, puesto que no hay ningún mandato explícito o registrado en el Génesis que prohíba robar, así como no lo hay en ese marco sobre el sábado como día de reposo? Es decir, ¿por qué se les acusa de haber hecho mal cuando no hay ningún mandamiento específico en Génesis que indique que es malo robar? ¿Cuál fue el mal que hicieron? ¿Dónde decía? ¿En qué ley? Que era malo robar. ¿Se inventó José esa ley? Si José se la inventó, ¿por qué entonces actúan sus hermanos como conocedores de dicha ley? Ya que se declaran inocentes ante la acusación por el hecho de no haber cometido tal infracción, diciendo, según el versículo 8, ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Lo curioso es que el término hebraico para hurtar, empleado en Génesis 44:8, en la frase ¿cómo pues habíamos de hurtar?, es el mismo de Éxodo 20:15, del mandamiento no hurtarás. Nos referimos al vocablo ganab, el vocablo hebreo 1589 de los números Strong, el vocablo robar, ocultar, término que según el Gran Diccionario Bíblico de Alfonso Ropero, el léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred E. Tuggy y otros lexicógrafos se corresponde con el vocablo griego 28:13 de la Septuaginta y del Nuevo Testamento, a saber, klepto, el mismo empleado por nuestro Señor al dar parte de la lista del decálogo al joven rico, según Mateo 19:18 y Lucas 18:20. El mismo citado por Pablo en el mismo marco en Romanos 13:9 como parte del decálogo y en muchos otros casos. De paso, clepto es el término empleado precisamente en la Septuaginta en Génesis 44 en el episodio de la acusación de robo contra los hermanos de José. De manera que, una vez más, estamos ante un segundo testigo de que la ley moral, oral, de Dios, el decálogo, del cual es parte integral el sábado como día de reposo, al ser el cuarto de estos mandamientos, se conocía y se aplicaba en la vida diaria de los hijos de Dios mucho antes de que se diera por escrito en tablas de piedra en el Sinaí y mucho antes de la experiencia del maná, Éxodo 16. Esta ley estaba vigente, regía desde el mismo comienzo de la raza humana, como se ve en la era patriarcal. En el último caso visto, en la historia de José y sus hermanos, como se ve claramente respecto al octavo mandamiento, que como ya hemos visto es parte de un conjunto inseparable de 10 normas divinas que hacen las veces de la voluntad de Dios en cuanto a la conducta humana. Por tanto, decir que por el hecho de no estar esta ley escrita, no regía a la humanidad, es hacer a un lado el propio registro bíblico como tal. Más seguro es atenerse, como lo hizo y nos aconsejó nuestro Señor con su propio ejemplo, al escrito está. Curiosamente, escrito está que la ley de Dios, aun cuando no estaba por escrito, regía a los hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Moisés en los casos que hasta aquí hemos visto en el Génesis, a saber, en el caso de Caín, al ser confrontado por Dios por su transgresión del sexto mandamiento de su ley, y en el caso de los hermanos de José, por su acusación, aunque orquestada por José, de transgredir el cuarto mandamiento. Ahora bien, el expositor, don Cristian Blanco,
hace uso del argumento de la validez del testimonio de 2 o 3 testigos de Deuteronomio 17:6, usado por Jesús según Mateo 18:16. El expositor hace uso de este recurso, muy manipulado y mal empleado, por cierto, por muchos. El expositor lo emplea haciendo uso de 3 textos del Antiguo Testamento a través de los cuales él intenta demostrar que los 10 mandamientos eran de aplicación exclusiva para el pueblo de Israel. 3 textos que a su momento abordaremos detenidamente con el propósito de mirar si la explicación que de ellos da Don Cristian y la aplicación que hace de ellos es la que corresponde con una legítima y objetiva exégesis veterotestamentaria. Ya entraremos en eso. Les adelanto que hay allí en esos 3 textos no muy buenas noticias para Don Cristian en lo que respecta a la interpretación que le ha dado a ellos en su exposición dedicada a demostrar, según él, 3 errores de Elena G. de White sobre el sábado como día de reposo. Y es precisamente en este particular, es decir, en si la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, son de carácter universal o exclusivos para el pueblo de Israel, donde viene a jugar un papel importantísimo nuestro tercer ejemplo de la universalidad de la ley de Dios y del conocimiento de esta antes del Sinaí, antes de la experiencia del maná y desde los mismos orígenes de la raza humana, y a partir de allí a través del tiempo. Hay que recalcar en este caso que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no solo se conocían y requería Dios su obediencia de parte de sus hijos desde Adán y sus descendientes y en toda la era patriarcal, sino que hubo ocasiones donde Dios confrontó a personas no pertenecientes al linaje de los hijos de Dios, los descendientes de Sem, según Génesis 6, por no tomar en cuenta esta ley en sus prácticas. Sí, ya con el caso de Caín, que a todas luces no pertenecía a ese linaje santo, puede verse que la ley de Dios es universal y que Dios llamará a cuenta a todo ser humano respecto a su obediencia o desobediencia al respecto. Eso, aunque no es tema de esta sección, pero ya lo veremos en esta misma serie, puede verse en las palabras de nuestro Señor a los que no son de los suyos, a los que no son su pueblo, cuando aparezca en gloria en su segunda venida. Insistimos en la importancia de captar esa realidad. ¿Qué les dirá Jesús, el Señor, a aquellos que encontrará, si no persiguiendo a su pueblo, transgrediendo su ley? Nuestro amado hermano Mateo nos dice que les dirá: apartaos de mí, obradores de anomían, es decir, violadores de la ley. Estamos aquí ante un término compuesto: a, contra, opuesto a, y nomos, ley, es decir, opositores a la ley, opuestos a la ley, transgresores de la ley, hacedores de maldad, etc. O como lo vierte Guillermo Hendrickson en el Evangelio según Mateo, aborrecedores de la ley, página 394. John A. Broadus, en Comentario Expositivo sobre el Nuevo Testamento, tomo 1, el Evangelio según San Mateo, dice sobre anomían: es cita de Salmo 6:8. La palabra griega significa transgresión de la ley y la misma frase se halla en 1 de Juan 3:4, página 220. El autor católico Isidro Gomá dice: esta categoría, refiriéndose a los que están en anomían, son los sin ley. El Evangelio según Mateo, tomo 1, página 415.
Y resalta que Jesús les dirige estas palabras a los opositores o transgresores de su ley en calidad de maestro y legislador, como curios y juez escatológico de los hombres en el día de Yahweh. Qué curioso. La ley de Dios es exclusiva para el pueblo de Israel, según el expositor, pero resulta que en ocasión de la segunda venida, su autor reclamará su transgresión a todo hombre, escatológicamente hablando. ¿No les parece algo extraño? Por no decir contradictorio. Y el mayor problema aquí es que estamos ante palabras del propio autor de la ley, como hemos podido demostrar en otros estudios. Lo curioso es que según Don Cristian, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son exclusivos para el pueblo de Israel, según sus 3 textos testigos que pronto analizaremos. Pero aquí, Mateo 7:23, se mira que Jesús confronta a los transgresores de su ley en un contexto escatológico, universal, sin distinción alguna de razas. Según Joseph Smith, estos transgresores son confrontados por Jesús en calidad de juez del mundo y trata con ellos, con los transgresores, como no pertenecientes al número de los suyos. Página 222. ¿Por qué es importante esto? Porque nos indica que los requerimientos de la ley de Dios son universales. De otra forma, ¿cómo es que confronta Dios a estos transgresores si no son parte de su pueblo? ¿Por qué los confronta de esa forma? Siendo que según Don Cristian, Dios no requiere obediencia de su ley a gente que no sea de su pueblo. ¿A quién le creemos? Siempre será más seguro creer el escrito está. Pero bien, volviendo a nuestro tercer ejemplo del conocimiento y práctica de la ley de Dios en el libro del Génesis, y en este caso en el marco de una persona ajena al pueblo de Dios, al margen de la descendencia de los hijos de Dios. Una persona de una nación ajena a Israel. Tenemos el registro bien conocido de todo estudioso del Génesis, del faraón de Egipto. Génesis 12, 10 al 20. ¿Cuál es el punto aquí? Estamos ante una situación donde un pagano, faraón, está a punto de transgredir el 7º mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio. Es decir, no tomarás la mujer de otro hombre para ti. Cuando el faraón intenta transgredir esta norma divina, aun cuando el asunto fue planeado por el propio Abraham, algo parecido al caso de los hermanos de José, que no habían planeado el robo del que se les acusaba, Dios confronta a Faraón. Y este debe entregar o devolver a Sara a quien corresponde, a su marido. De no ser así, mayores juicios de Dios caerían sobre el faraón y su tierra, de los que ya habían caído. Es que, ¿acaso no es palpable la universalidad de la ley de Dios aquí? Si la ley de Dios era exclusiva para el pueblo de Israel, ¿por qué confronta a Dios al faraón aquí por su transgresión? ¿O era el faraón del pueblo de Israel? Sí, alguien podría decir, la transgresión aquí fue de Abraham, que sí era del pueblo de Dios. Pero en tal caso, se equivocó Dios de transgresor, porque sus juicios y plagas cayeron sobre Faraón, no sobre Abraham. Otro caso, prácticamente igual, sucedió con Abraham y Sara en el caso de Abimelech en tierra de Negev, siendo Abraham forastero en Gerar, según Génesis 20. En el versículo 3, Dios confronta a Abimelech por tomar la mujer de otro, en este caso de Abraham. El versículo 6 dice que Dios le habla a Abimelech para que no
peque contra él, transgrediendo su ley. Porque según 1 de Juan 3:4, a lo que Dios llama pecado es a la transgresión de su ley. Aun cuando hay varios que insisten en que pecado no es solo transgresión de la ley, sino toda injusticia y dejar de hacer lo bueno, ignorando que en las Escrituras toda injusticia y no hacer lo bueno es equivalente a transgredir la ley de Dios, como hemos demostrado en otros estudios. Con el caso de Abimelech, que tampoco era israelita, ya son 2 los casos donde Dios requiere obediencia a su ley por parte de personas no israelitas. Y en cuanto a casos en Génesis sobre conocimiento y práctica de la ley de Dios, aun cuando no había sido escrita todavía, ya llevamos 4 casos. Caín, los hermanos de José, Abraham con el faraón y Abraham con Abimelech. Pero todavía hay otro caso, que en este caso incluyó a uno del pueblo de Dios y otro que no lo era. Sí, hablamos de José y Potifar, uno hebreo, el otro egipcio. Génesis 39. También es muy conocida la historia. El punto es que por el lado de José, ante la insinuación y ofrecimiento de la esposa de Potifar, José se niega a transgredir la ley de Dios. En este caso, también el 7º mandamiento, al negarse a tomar la mujer de otro. Y a ese actuar de honestidad e integridad, él, José, lo llama no pecar contra Dios. Verso 39. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Otra vez, la definición de pecado en la Biblia es más que clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es transgredir la ley de Dios. No olvidemos que seguimos todavía en Génesis, donde don Cristian nos dice que no hay conocimiento ni práctica del decálogo porque éste aún no se había escrito. Es interesante que a través de toda la narrativa del Génesis, lo que vemos a través de diferentes escenas y personajes donde intervienen no solo representantes del linaje escogido, sino personas que no pertenecían a ese linaje, es un conocimiento claro y aplicado en la vida diaria de esas personas de la ley de Dios. En el caso de José con la mujer de Potifar, precisamente la razón por la que José cae en la cárcel es porque supuestamente ha transgredido ese mandamiento. Y quien aplica esa ley no es un israelita, sino un egipcio, Potifar. ¿No les parece más que sobreevidenciado en estos casos y otros que no hemos señalado por razón de tiempo aquí, que la ley de Dios, los 10 mandamientos, donde está incluido el 4, como la observancia del sábado como día de reposo, es de carácter universal? Y que decir que se equivoca Elena G. de White al enseñar tal cosa solo refleja la condición poco envidiable de ignorar el propio relato bíblico en sus bases. Síntesis de estas 3 secciones. Se equivocó Elena G. de White al decir que el sábado como día de reposo era ya conocido antes del Sinaí y era una ley universal pensada para toda nación y no solo para Israel. No. ¿Por qué no se equivocó? Primero, porque según lo entienden exégetas de ayer y de hoy, católicos y protestantes, no adventistas, Génesis 2:1 al 3 contiene el ejemplo divino como norma para la humanidad en la observancia del sábado como día de reposo, siendo que según nuestro Señor el sábado fue hecho, Génesis 2:1 al 3, para beneficio de la humanidad. Segundo, porque el sábado como día de reposo no es un mandato solitario, dado en un vacío, sino en el contexto o junto con otros 9 mandamientos que componen todo un conjunto llamado la ley de Dios.
los testimonios de Dios, las 10 palabras, etc. Haciendo así de esta ley un conjunto inseparable en partes, un conjunto al que el Dios del Antiguo Testamento llama mi ley, en Jeremías 31:33. Por tanto, decir que se desconocía el sábado como día de reposo en la época patriarcal, por no haber un mandato escrito, obliga a decir que también se desconocían los otros 9 mandamientos que componen el conjunto en sí, siendo que tampoco hay registro de mandato alguno de los otros 9 por escrito en el Génesis. Pero la narración histórica de dicho libro es clara en dar a conocer que esa ley no solo se conocía, sino que el transgredirla traía consecuencias considerables, y esto no solo para los del linaje santo, sino para personas que no eran parte de ese linaje. Conclusión: es un error de Elena G. de White enseñar el conocimiento del sábado como día de reposo antes del Sinaí en toda época, y que dicha observancia la requería Dios del hombre universalmente. Dejamos la respuesta con nuestros amados y atentos oyentes. Ahora bien, el profesor Cristian Blanco también argumenta en su exposición que en el caso de la caída del maná fue la primera ocasión en la que el pueblo de Israel conoció acerca del sábado como día de reposo. Que eso es lo que ha de creerse si hemos de creer lo que dice la Escritura. ¿Hay algo que decir al respecto? Sí, ese es el tema de la próxima sección. Por ahora, que las bendiciones del cielo sean con todos, y es nuestro deseo que el Señor cuide de cada quien. Hasta la próxima.